Buenos días, jóvenes. El día de hoy nos encontramos con la maestra Diana Isela Rodríguez Durón, compañera del Departamento de Ciencias Básicas, y el día de hoy ella nos dará la cátedra de ácidos nucleicos perteneciente a uno de los temas de la materia de bioquímica. Y sin más preámbulo, pues los dejo en compañía de la maestra Diana para que les imparta dicha clase. Agradezco la oportunidad que me da el maestro Carlos de impartir este tema de ácidos nucleicos, pero pues ante todo que me conozcan y vean el trayecto que he presentado en esta universidad agraria. Mi nombre completo es Diana Isela Rodríguez Durón, soy egresada de esta universidad de la carrera de ingeniero agrónomo parasitólogo. Tuve también la oportunidad de desempeñarme en una empresa de fertilizantes en los laboratorios en Intracam, que le agradezco la oportunidad que me dio en ese tiempo de trabajar en los laboratorios. Después regresé a la universidad desempeñándome como maestra, impartiendo las materias de bioquímica, química orgánica, análisis cualitativo, cuantitativo, y bueno, también tengo ahorita una materia opcional que viene siendo sustentabilidad, que está muy enfocado al medio ambiente y que es un tema de mucha moda, de mucha actualidad, y esta materia pues la tenemos como optativa. Y después me desarrollé dentro de la maestría en ingeniería ambiental. Esta maestría yo la tomé en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde presenté mi tesis en cuanto al manejo de los residuos en campos agrícolas. Entonces ya tengo buen rato aquí en la universidad. Este año cumplo 30 años, entonces estamos de fiesta en lo personal, y me encanta este ambiente agrícola. Creo que lo que es el planeta, los cultivos, pues es una de mis pasiones. Aparte, dentro de la universidad desempeño un servicio social con los estudiantes. Este servicio social se trabaja rescatando canes, rescatando perritos en situación de calle. Los estudiantes seleccionan los perritos con mayor necesidad, les dan todo el trato hasta su recuperación y darlos en adopción. Pero esto es un servicio social. Entonces, si tienen la oportunidad de desempeñar esta actividad, aquí los espero con los brazos abiertos. Si les gustan los canes, adelante y lo desempeñamos. Entonces, estoy en el Departamento de Ciencias Básicas, aquí me pueden encontrar, y pues vamos a empezar con esta materia, con este tema que vienen siendo los ácidos nucleicos. Chicos, cuando hablamos de ácidos nucleicos, es bueno recordar cómo el hombre siempre ha tenido la intención de ser creador. Creo que es una parte de nuestra vida que traemos desde que nacemos, que nosotros también queremos crear, queremos formar algo. Y esta ha sido una intención del hombre también de hacerlo. Por ejemplo, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, la historia de Frankenstein? Fue una novela. A lo mejor ustedes no la han escuchado mucho, pero se las recomiendo que la lean o vean la película. Muy bien. ¿Cuál era la idea de este doctor Víctor Frankenstein? Pues de crear. Él quería crear un monstruo, podemos decirlo así. Fue lo que creó, un monstruo que le obedeciera, que hiciera lo que él le pidiera. Y lo hizo. Juntó pedazos de cuerpo humano, mediante corriente eléctrica le dio vida y lo logró. Al principio le daba órdenes y lo obedecía, pero ¿qué pasó? Pues como toda creación siempre trae un defecto, un problema. Lo empezó a desobedecer y acabó matándolo. Este monstruo terminó matando a su creador. Ok, sigamos con la historia. El hombre empezó a buscar en la ciencia de qué manera podía crear un ser vivo, y empezó con la clonación. Y esto fue a partir de una oveja, la oveja Dolly, no sé si ustedes se acuerdan. Muy bien. En la oveja Dolly tomaron células
mamarias, y a partir de esas células, a nivel laboratorio, las empezaron a reproducir y formaron, claro, otra oveja igualita, con las mismas características de la oveja original, y surgió esta clonación, ¿sí? Chicos, no nos vayamos tan lejos. Cuando nacen gemelos, es una clonación. ¿No se les ha hecho a veces difícil identificar a los gemelos? ¿Quién es uno y quién es el otro? Bueno, pues a veces aún hasta en los gemelos llega a haber por ahí un error, o por ahí llega a haber algo característico y diferenciarlos. Cuando se hace una clonación de este tipo de laboratorio, es más perfecto la clonación. Ok, más sin embargo, como que ya el mundo se empezó a asustar. ¿Cómo que es posible que ya está ocurriendo una clonación? O sea que ahora todos vamos a ser iguales, ahora todos vamos a tener la misma característica física. Esto empezó a causar mucho ruido en el planeta. Muy bien, sigue la historia. ¿Recuerdan ustedes la película de los X-Men? Había personas mutantes, le llamaban, personas mutantes. Algunos tenían alas, otros tenían lengua de lagartija, pero tenían un gen diferente, ¿sí? Siendo humanos, tenían un gen diferente. Lanzaban rayos en sus ojos, o se prendían de fuego. Ok, ustedes dirán, es una ficción. Sí, es cierto, es una ficción. Pero chicos, no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Cuando hablamos de estas mutaciones, ya estamos hablando de transferencia de genes. Cuando yo transfiero un gen de una especie diferente a otra especie, entonces sí estamos hablando de un transgénero, ¿ok? De un transgénero. Esos genes son muy diferentes de especies. Por ejemplo, si yo a una luz de la luciérnaga se la pongo a un pez, o sea, esa información de luz de la luciérnaga al pez, al rato el pececito se va a estar prendiendo dentro del agua. Y es un gen que no le corresponde al pez, es exclusivo de la luciérnaga. Mas sin embargo, yo puedo manipular esa información, esos genes. ¿Ok? Chicos, la verdad que ahorita en estos tiempos tan modernos, manejar genes, manejar proteínas, ya está al alcance de las manos. Si Frankenstein fue una novela, fue algo ficticio, y sin embargo resultó en la novela, ¿qué nos esperamos ahorita con tanta biotecnología? ¿Sí? Al rato vamos a ver que tenemos colmillos de lobo, no lo duden que al rato va a aparecer. ¿Y esto por qué? Mediante la manipulación de proteínas. Eso es lo que vamos a ver en este tema de ácidos nucleicos. ¿Cómo es que surge toda esta manipulación de características genéticas o características físicas, las que vemos que se pueden manipular? Por eso, muchachos, en la agricultura, fue primeramente la agricultura quien dio pie a utilizar estas herramientas para mejorar cultivos, a que la producción aumente, a que la calidad del producto aumente, ¿sí? A que la reproducción en ganado también sea más atractiva en la producción de carne, en la producción de leche. Entonces, toda esta manipulación de genes dentro de la agricultura ha sido bienvenida, ¿sí? Y de mucho aporte para la humanidad. Nada más que sí entra aquí una ética moral. ¿Y se vale hacerlo dentro de los humanos? ¿Se puede mejorar en clonar partes de órganos? ¿Por qué no? Siempre debemos de tener en mente el beneficio, el salvar vidas, el alimentar, ¿sí? Pero mucho cuidado cuando manipulemos proteínas para dañar el planeta. Entonces sí, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una vez que ocasionemos ese daño, eso ya es irreversible. Lamentablemente, chicos, una mutación, una información mal dada en las proteínas, es muy difícil corregirla. ¿Ok? Entonces vamos a empezar este tema para que vean cómo se va
formando toda esta información genética, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, toda esta información, todas estas características genéticas que se heredan, ¿cómo es que se guardan? Muy bien. En 1953, por dos biólogos, James Watson y Crick, ellos decían, bueno, ¿dónde está toda esa información guardada? ¿Cómo es que las características se heredan de generación en generación? ¿Dónde está el secreto? Muy bien, ellos empezaron a investigar, estos biólogos empezaron a investigar de la Universidad de Cambridge, y resulta que encontraron dos cadenas en la célula, dos cadenas, ok. A una le llamaron ADN, a la otra cadena ARN. Pero estas cadenas presentaban ciertas diferencias. La ADN es una hélice, son dos cadenas enroscadas, mientras que el ARN solo es una cadena, no muy lineal, algo también ondulada, pero solamente es una cadena. ¿Qué más observaron estos investigadores en estas cadenas? Ok, vieron que el ADN presenta ciertas estructuras químicas que se les llaman bases nitrogenadas. ¿Por qué? Porque estos anillos tienen formas de hexágono, en sus vértices presentan nitrógeno, entonces por eso les llamaban bases nitrogenadas. El ADN se compone de adenina, citosina, guanina y timina. Si observan, la primera letra la defino con otro color. ¿Por qué? Porque dentro del tema de ácidos nucleicos se simboliza con la primera letra A, C, G y T. Entonces, cuando en bioquímica vemos estas letras, ya sabemos de qué nos están hablando, de bases nitrogenadas. Muy bien. Entonces, el ADN tiene estas bases. El ARN tiene las mismas bases, solamente cambia una. Timina cambia por uracilo, pero sigue teniendo adenina, citosina y guanina. Solamente se hace este cambio de timina a uracilo. Muy bien. Estas bases nitrogenadas son las que vienen siendo juegos dentro de la cadena de ARN para en un futuro interpretar una proteína. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. El ADN, los biólogos también observaron que el ADN se encuentra dentro del cromosoma. Este cromosoma está dentro del núcleo o de los genes, y estos dentro del núcleo. Muy bien. También el ADN lo encontramos en la mitocondria y en el cloroplasto. Y ojo, chicos, bien importante, vean esto. El ADN se encuentra en el virus, ¿sí? Hay virus, todos los virus contienen ADN, todos los virus. Ahorita está uno muy de moda, COVID. Chicos, el COVID tiene ADN, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que todo esto me va a causar la herencia, ¿sí? El ADN, hagan de cuenta que es el archivo secreto de las características que se van a heredar. Y fíjense, chicos, ni tan secreto es, ni tan secreto. Vean las características que tienen ustedes, véanse al espejo. Bueno, esas características que ustedes ven al espejo están en un archivo, ¿sí? Están en un archivo, están dentro del cromosoma, y ese cromosoma está en el núcleo de la célula. Muy bien, esa información está archivada. Esa información, ¿cuándo va a salir? Cuando ustedes tengan a sus hijos, esa información se va a abrir, se va a intercambiar con el otro progenitor, con mamá o papá, se van a intercambiar y se va a expresar esta información, ¿sí? Muy bien, entonces el ADN guarda precisamente esa información, la herencia. A veces dicen, ¿y cómo van a ser mis hijos? Pues mírate tú, mira a la familia de tu chica, de tu chico, y así van a ser tus hijos, ¿sí? Aquí está guardada esa información en la herencia. Muy bien.
En cambio, el ARN se encuentra en el ribosoma, en el nucleolo, en el citoplasma de la célula, y miren, otra vez aparece el virus, ¿sí? Entonces, el ADN y ARN los vamos a encontrar en el virus, ¿ok? Ahorita están vacunando a la gente contra COVID. Muy bien, esta vacuna, chicos, viene siendo ARN, ¿sí? Eso es la vacuna, ARN. Pero ahorita les voy a explicar por qué tuvo que ser un ARN lo que nos tienen que vacunar. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien. En el ARN hay 3 grupos: un mensajero, un ribosomal y uno de transferencia. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es que los 3 trabajan en el ribosoma? Es en donde se desempeñan. ¿Qué función hace el ARN? Si el ADN guarda la información, es la herencia, pues el ARN hace todo lo contrario, interpreta esta herencia, interpreta las características que están aquí guardadas. Por ejemplo, una semilla trae ADN, trae una información guardada, pero esa semilla, al momento que empiece a crecer, a desarrollarse, tiene que haber alguien que interprete esa información, y viene siendo el ARN. Entonces esa semilla empieza a tener frutos rojos, frutos dulces, cáscara áspera, hojas en forma de aguja. Entonces todas las características que la planta va presentando es porque el ARN está interpretando esa información. Por eso se le llama síntesis de proteínas, creación de proteínas. Chicos, ustedes cuando vieron proteínas, se dieron cuenta que las proteínas son las más abundantes del planeta. ¿Por qué? Porque cada característica que nosotros presentamos es una proteína. Por ejemplo, vamos a pensar en un melón. ¿Cómo es la cáscara del melón? Rugosa. Bueno, esa es una proteína. El color del melón. Pues hay un color medio rosado. Esa es una proteína. Hay un color blanco también. Hay melones que en su interior son blancos. Esa es una proteína. El tipo de semilla es una proteína. Chicos, todas las características que ustedes vean en el melón son proteínas, ¿sí? Incluso en uno. Tipo de cabello, color de cabello, tipo de ojos, color de ojos, tipo de pestañas. Cada característica que presentamos, estamos hablando de proteínas. Entonces, imagínense, el planeta está invadida de proteínas. Y ojo, chicos, hay proteínas que no vemos, que están en nuestro interior, en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el tamaño del hígado, la forma del intestino, el tamaño del corazón. También esas son proteínas. Y no crean que el tamaño de estómago que yo tengo es el mismo tamaño que tienen ustedes. Toda esta información guardada se tiene que expresar. Entonces, no todos somos iguales. Por eso dicen, bueno, si estamos en la misma familia, ¿cómo es que unos salieron más grandotes y otros más bajitos? Aquí está guardada la información. Y a cada uno nos tocó la expresión diferente. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Estas son las bases que estos biólogos, Watson y Crick, en la Universidad de Cambridge, empezaron a descubrir en el interior de la célula. ¿Ok? Vamos a pasar a la segunda parte. Muy bien, una vez que ya conocimos de qué está formado el ADN y el ARN, muy bien, ahora sí vamos a ver cómo es que trabajan cada uno. Vamos a empezar por el ADN. Ok, el ADN siempre trabaja en duplicar esa información y estarla guardando. Por eso se le llama duplicación. Ok, cierto tiempo este ADN dentro del núcleo de la célula, mediante el uso de enzimas,
Esta enzima se llama helicasa, ¿sí? Otros, en la bibliografía también la podemos encontrar como helicoidasa, ¿sí? Por hélice. Esta enzima, hagan de cuenta que tiene la función de una tijera, ¿sí? Al principio les dije, el ADN son 2 cadenas, ok, son 2 cadenas. Pero si yo la quiero separar esos 2 hilos, entonces voy a utilizar una enzima que la función que hace es romper esos enlaces que están formadas entre las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas ya vimos que son adenina, timina, guanina y citosina. Siempre, chicos, una adenina va con una timina y una guanina con citosina. Siempre tienen que ir así, en pares, siempre. Pero una adenina con timina se unen mediante puentes de hidrógeno, enlaces de puente de hidrógeno. Y la guanina y la citosina con 2. Este es de 3 y este es de 2, pero todas son por puentes de hidrógeno. Ok, esta enzima lo que va a hacer es cortar estos puentes de hidrógeno como si fuera una tijera. Los va a separar. Esta enzima entra a la cadena, empieza a romper estos enlaces y se separan. ¿Ya lo vieron? Ya separé aquí las 2 cadenas mediante esta enzima. Ustedes pueden ver en su interior las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina. Observen, las bases se pueden repetir, ¿sí? Las bases se pueden estar repitiendo durante la cadena. Aquí, una vez que están separadas estas cadenas, viene otra enzima que se llama polimerasa. Aquí la podemos ver. Y esta enzima polimerasa recorre cada cadena y tiene que ir haciendo su complemento. Si yo tenía adenina en esta cadena, tiene que hacerle su complemento timina. Y si tengo guanina, citosina, y así. Esta polimerasa va a ir haciendo otra vez los pares. Es como si empezara a tejer. Imagínense, estoy tejiendo, ¿y qué estoy haciendo? La estoy volviendo a cerrar. Estoy volviendo a cerrar esta cadena. Pero como fueron 2 cadenas las que abrí, entonces aquí va a haber 2 pares. Una para esta y otro par para esta otra cadena, ¿sí? Aquí tenía una, pues ahora voy a formar 2. Y esta es la manera en que el ADN va controlando esta información y se va, vamos a decirlo, especializando en ir guardando este orden dentro de la información genética. Todo esto se hace en el núcleo, ¿ok? Todo esto se va haciendo en el núcleo. Muy bien. Ahorita comentábamos que toda esta duplicación se realiza, chicos, sobre todo en células eucariotes, ¿sí? Solamente en células eucariotes. Ustedes recuerdan bien que este tipo de células son muy organizadas, tienen un núcleo, tienen todo organizado en su interior. Entonces, todo este proceso de duplicación se realiza en el núcleo. Muy bien. Toda la información genética que estamos viendo aquí guardada, especializada en el ADN, lo vamos a encontrar dentro de los cromosomas. En el cromosoma está formado por genes. Los cromosomas tienen esta forma de X. En el interior de esta X vamos a encontrar genes, pero cada gen trae una información, cada gen. Por ejemplo, a lo mejor este gen trae el color del fruto, este otro gen trae el tipo de raíz, o este otro gen trae la forma de la semilla. Entonces, el cromosoma guarda los archivos, la información que el ADN en la duplicación estuvo trabajando. Aquí es donde se guarda, en los cromosomas. El cromosoma tiene sus genes, pero ahora, recordando, el humano tiene 23 pares de cromosomas, pero uno de esos pares se enfoca al sexo, ¿sí? Los otros 22 guarda todas las características, toda la información que el ADN estuvo trabajando en la duplicación. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante, chicos, los cromosomas.
porque es la que se encarga de almacenar esta información. Muy bien, estas cadenas, chicos, son grandísimas estas cadenas y depende de cada especie, ¿sí? Depende de cada microorganismo. Por ejemplo, la bacteria Escherichia coli, su cadena de ADN mide 1 milímetro. Eso es lo que mide la cadena de ADN de la Escherichia coli, que es una bacteria. Pero esa cadena contiene 3 millones de pares de bases nitrogenadas, ¿sí? 3 millones de bases, imagínense. Bueno, el ser humano, la cadena de ADN del ser humano mide 1,5 metros. ¿Sí? Eso es lo que mide la cadena de ADN. La información que yo tengo guardada en mi célula mide 1,5 metros, pero contiene más de 3,000 millones de bases de información. Imagínense, chicos, cuánta información traemos, ¿sí? Y esa información está guardada en 1,5 metros de cadena de ADN, ¿sí? Nada más para que tengan una idea que la cantidad de información o de bases depende de cada microorganismo. ¿Ok? Muy bien. Toda esta información, chicos, que vemos en el ADN está formada por un ribosoma, que es un azúcar que ustedes vieron en el tema de carbohidratos. Es un carbohidrato de 5 carbonos, ¿sí? Es una pentosa, la ribosa. Por eso allá en el ADN mencionamos ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. ¿Dónde está la diferencia o la clave? En el azúcar, ¿sí? Cuando digo desoxi, quiere decir que carece de oxígeno en esta posición, en el carbono 2, carece de oxígeno, desoxi. Pero si manejamos la ribosa en el ARN, entonces aquí sí presenta el OH completo, ¿sí? Esa es la diferencia entre el ADN, carece de oxígeno, desoxirribosa, y en el ARN, aquí sí aparece completo el OH, ¿ok? Entonces, dentro de las cadenas vamos a encontrar esta ribosa, en donde en la parte del carbono 1 vamos a encontrar la base nitrogenada y en la parte del carbono 3 vamos a encontrar un fosfato. Las bases nitrogenadas, chicos, tienen dos formas de identificarse. La primera, que vienen siendo las pirimídicas, tienen esta forma, ¿sí? Esta base es la que va aquí, ¿ok? Esta base, esta es una de las formas. Esta base nitrogenada la tiene la citosina, la timina y el uracilo. Es un hexágono, ¿ok? Con sus nitrógenos. Y las otras bases tienen esta otra estructura, así, de doble anillo. Tanto pirimídicas como púricas, estas bases nitrogenadas las vamos a encontrar en el carbono 1 de la ribosa, ¿ok? Muy bien. Una vez que se forma el nucleótido, de lo que están formadas las cadenas de ADN, de puros nucleótidos, que es la unión entre la base, la ribosa y el fosfato. Esto es lo que viene siendo un nucleótido. Muy bien. Una vez que el ADN se duplicó, se va a ir a un proceso de formar la cadena ARN mensajero, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de esta cadena de ADN de duplicación yo voy a sacar una copia, ¿sí? Voy a sacar una copia de aquí para llevarme esta cadena de ARN al ribosoma e interpretarla. Muy bien. De esta cadena de ADN yo voy a hacer una fotocopia. Acuérdense que les dije, de ADN a ARN la única que cambia es el uracilo. Aquí yo tengo timina,
pero cuando es ARN mensajero se va a cambiar a uracilo. Muy bien. Chicos, cuando ocurre la fecundación entre progenitores, ¿sí? Aquí va a ir 50 y 50 de información. 50% del padre, 50% de la madre. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir aquí. Se va a hacer una copia de esta información genética de ambos. Hay una información, se intercambia esa información. ¿Recuerdan ustedes el proceso de meiosis y mitosis? Bueno, ahí empieza a ocurrir ese intercambio de información, ¿sí? Una vez que se intercambian la información, los progenitores ahora sí se separan y empiezan a formar ese otro nuevo ser. Pero acuérdense, muchachos, que dentro de la información genética hay genes dominantes y hay genes recesivos. Unos se van a expresar de inmediato, otros se van a mantener guardados y puede que hasta la tercera generación se expresen. ¿Por qué? Porque estas proteínas no todas se van a expresar. Unas son más dominantes, otras son más recesivas. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que pasa aquí. Va a haber una copia dentro de la cadena de ADN hacia formar el ARN mensajero. Aquí lo tenemos, ARN mensajero, ¿sí? Y va a cambiar la timina por uracilo. Y aquí sí, observen que ya solamente tenemos una sola cadena de ARN mensajero porque ya salió la copia de aquí, ¿sí? Esta cadena de ARN es la que me va a formar la proteína, la característica que se va a expresar. ¿Qué me va a expresar esta proteína? Pues esta proteína me puede expresar el color del fruto, o esta proteína puede ser el tipo de raíz, o esta proteína puede ser el sabor, a lo mejor va a ser muy dulce, va a ser muy ácido. Acuérdense que les dije, las proteínas son características, son las expresiones guardadas de la herencia. Esto es lo que me va a expresar, ¿sí? Pero ¿quién se va a encargar de interpretarme este mensaje? El ribosoma, ¿sí? Todo esto está almacenado en el núcleo, todo esto está en el núcleo. Cuando yo saco una copia del ADN, esa copia se sale del núcleo, se le llama ARN mensajero y ahora sí, este se va a ir al ribosoma. ¿Para qué? Para que sea interpretado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora cómo se interpreta esta proteína que salió de la copia de este ADN. ¿Ok? Chicos, muchas veces cuando ocurre esta duplicidad del ADN o se sale la copia como ARN mensajero, ocurren muchos errores. Eso es algo que la ciencia todavía no ha podido comprender, no ha podido interpretar por qué ocurre. Cuando ocurre esta interpretación de las cadenas que se empiezan a formar nuevamente, puede haber errores, que a lo mejor si yo tenía timina y le toca adenina, apareció guanina. Y les dije, siempre tienen que ser estos pares, obligatorio, adenina con timina y guanina con citosina. Pero si yo le cambio la base diferente, ocurre un error, una mutación. Por eso los cánceres vienen siendo errores al momento de ir tejiendo y darle el par correspondiente. Tumores, tantas enfermedades extrañas que no podemos entender por qué hubo un error. Fíjense, la naturaleza todavía es tan sabia que una vez que teje las cadenas, que las vuelve a formar, hay otra enzima que pasa por encima de la cadena y la revisa, que esté muy bien hecha. Imagínense que ustedes hicieron un tejido y lo revisan a ver si quedó muy bien el tejido que hicieron y dicen, híjole, aquí me faltó un hilo. ¿Qué hacen? Pues hay que volver a destejer y volverle a meter ese hilo con el gancho y vuelvo a cerrar la cadena.
lo mismo hace la naturaleza. Hay un error, hay que corregirlo. Pero ojo chicos, siempre y cuando las enzimas lo hayan visto. Porque las enzimas pueden pasar por encima y no ven el error. Yo puedo extender mi tejido y no puedo ver el error que me faltó un hilo en esa parte del tejido, ¿sí? Lo mismo pasa en la naturaleza. Por más que esté vigilando que el proceso se haya hecho bien, se le puede ir un error. ¿Qué pasa con ese error? Que se va a interpretar al momento de formar la proteína. Ahí voy a ver el error. Yo quería rosas rojas, pero me salieron blancas. Yo quería melón dulce, me salieron agrios. ¿Qué pasó con la información? Hubo un error. Por eso muchas compañías o muchos ejidatarios empiezan a demandar a quienes le compraron la semilla porque no salió lo que esperaba. Ah, pues es que probablemente hubo un error al momento de interpretar o de transferir la información. ¿Sí? Ok chicos, vamos a ver ahora cómo se interpreta esta proteína. Ok, ahora sí, ya sacamos el ARN mensajero. Este ya se salió del núcleo, va a entrar al ribosoma. El ribosoma, chicos, tiene una forma como de cacahuate o de hígado. Vamos a decir, si conocen el órgano del hígado, más o menos así tiene la forma el ribosoma. Muy bien. Esta cadenita va a entrar al ribosoma y el ribosoma, por eso aquí tengo ARN ribosomal, tiene toda la información para interpretar esta cadena, ¿sí? Esta cadena de mensaje. Muy bien. Vamos a conocer las partes del ARN mensajero para poderlo interpretar. Muy bien. Ustedes están viendo las bases nitrogenadas, AUG, CCA, GAU. Están viendo las bases nitrogenadas. Pero estas bases, chicos, se acomodan en 3. De 3, de 3, de 3. A estas 3 bases se les llama codón. Así se les conoce, codón. Ok. Entonces están por codones. Y se va a interpretar ese codón mediante un anticodón, que viene siendo el ARN de transferencia. ¿Qué hace este ARN? Me transfiere, me transporta el aminoácido correspondiente a cada codón, ¿sí? Muy bien. Para poder interpretar este mensaje se necesita un código genético, ¿sí? En 1958, Watson y Crick descubrieron cómo estaban formadas estas moléculas ADN, ARN, cómo funcionaban, todo lo descubrieron. Pero faltaba algo bien importante, cómo interpretar el mensaje. Bueno, pues 10 años después, 12 años después, se vino descubriendo el código genético. Ahora sí, ya tengo todo rompecabezas completo y ahora sí puedo interpretar mediante el código genético. Muy bien. Tengo 4 bases nitrogenadas. 4 bases nitrogenadas del mensaje. Y se forman de 3. Entonces, ¿cuántas combinaciones puedo hacer con estas 4 bases? Ah, pues si elevo estas 4 bases a la 3, que se acomodan 3 lugares, me salen 64 combinaciones. ¿Sí? Imagínense, 64 combinaciones con estas 4 letras, ¿sí? Tengo 4 por 4 por 4, ¿ok? Estas 64 combinaciones me van a transportar 20 aminoácidos, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver cómo es que se van a ir acomodando. Empezamos. Yo tengo mi ARN mensajero. Voy a leer en el código genético AUG. Para esto se le llama primera base, segunda base y tercera base. Cuando yo lo leo en el código genético, me va a aparecer un aminoácido para AUG. Entonces, este ARN de transferencia me va a traer el aminoácido correspondiente
a estas 3 letras y resulta que es metionina. Este es el aminoácido correspondiente para AUG. ¿Ok? Muy bien. Leo las otras 3. Primera base, segunda base y tercera base. Lo leo en mi código genético y me transporta el siguiente aminoácido, prolina. La prolina corresponde a estos 3. La metionina se baja y se ensambla a la prolina mediante enlaces peptídicos. ¿Recuerdan en el tema de proteínas que los enlaces peptídicos unen aminoácidos? Muy bien. Se forma prolina y metionina mediante enlace peptídico. La siguiente base, aspartico, es el aminoácido correspondiente. Bajo prolina, bajo metionina mediante enlaces peptídicos y voy tejiendo la información. Leo las otras 3 y me da lisina, bajo los aminoácidos. Leo las otras 3 y me da cisteína y voy bajando los aminoácidos y se van enlazando por enlaces peptídicos. Chicos, siempre en un mensajero, siempre va a haber un código que me va a dar un inicio y también me va a dar un final. Siempre en una proteína. ¿Ok? Entonces, las últimas 3 letras de estas bases me dicen terminación. Se acabó. Hasta aquí termina la proteína. ¿Sí? Entonces, esta proteína tiene un inicio y un final. Siempre vamos a iniciar con metionina y siempre va a haber una parte terminal. Aquí en este caso terminamos con cisteína. ¿Ok? Ya, chicos, esta es mi proteína. Aquí está chiquita. Hay proteínas grandísimas, ¿sí? Ok. Esta proteína, ¿qué me va a expresar? Me va a expresar una característica. Pues a lo mejor va a ser tipo de plumas. Si estamos hablando de aves. Tipo de semilla, tipo de raíz, tipo de pezuña. Chicos, todo microorganismo vivo, todos tienen que expresar su proteína. ¿Ok? Ya la formé, aquí está la proteína. Entonces, todo esto se hace en el ribosoma. Ustedes dirán, ¿y dónde están todos esos aminoácidos? En la misma célula. ¿Sí? En la misma célula están los aminoácidos. De ahí se van transportando. ¿Qué pasa con el ARN de transferencia? Una vez que acomoda el aminoácido, se va y sigue permaneciendo en la célula. A lo mejor hasta el siguiente proceso de síntesis, una vez que sea otra vez llamado, pero esto permanece en la célula. ¿Ok? Muy bien. ¿Se acuerdan que al principio les dije? La vacuna que se está teniendo ahorita es ARN. Esa es la vacuna ahorita, chicos. Muy bien. ¿Cuál es la intención de la ciencia médica? Te van a inyectar un mensaje. ARN mensajero. Te vacunan un mensaje porque tu cuerpo no tiene la información para defenderse de este virus, del COVID. Acuérdense que nuestro cuerpo va archivando todas las defensas de todos aquellos microorganismos que nos atacan, ¿sí? Por ejemplo, la de la influenza. Nosotros ya estamos protegidos de influenza. ¿Por qué? Porque ya tenemos una información de cómo atacar esa influenza cuando tú te pones la vacuna. Lo mismo pasa ahora con el COVID. Hay un mensaje, hay una proteína que es un mensaje. Hagan de cuenta como el arquitecto, le dicen, estos son los planos de la casa, interprétalo. El arquitecto va a interpretar el plano y va a construir esa casa. Bueno, lo mismo pasa con el ARN mensajero. Le está diciendo a tu cuerpo, este es el plano del COVID, interprétalo. Entonces la célula empieza a trabajar y empieza a interpretar esa información del COVID y la archiva, la guarda. Por eso ya estás protegido ante la presencia de ese virus cuando llegue a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la célula ya se encargó de interpretar esta información. ¿Ok? Ahora, hablamos de mutaciones y dijimos, ¿cómo es que puede ocurrir? Cuando ocurre duplicación o ocurre la copia del ARN mensajero,
puede haber errores, chicos, ¿sí? Los va a haber. Pero fíjense cómo se comportan. Cuando el error ocurre en la primera base, a lo mejor en vez de ser A, tengo C, ¿sí? El error está en la primera base. Ok, aquí hagan de cuenta que no pasó nada. Nadie se fijó, todos nos hicimos los despistados. No hay ningún error. Ahí está, porque a lo mejor en vez de ser A, hubo C. Pero no va a pasar nada. ¿Qué pasa cuando el error ocurre en la segunda base? Corresponde U, pero a lo mejor cambió a G. Aquí sí se corre mucho riesgo de que ese error se exprese de inmediato en la siguiente generación, ¿sí? De inmediato lo vamos a ver. Aquí hubo un error, ¿sí? Pero cuando el error ocurre en la tercera base, en vez de ser G, esta otra base por decir A, ese error es silencioso, ahí va a estar, pero de que va a aparecer, a lo mejor en la segunda o en la tercera generación, pero va a aparecer, es una mutación silenciosa, ¿sí? Entonces vean que si el error ocurrió en la primera base, pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? Nadie ni se dio cuenta que ahí hay un error. Pero cuidado, chicos, cuando el error ocurrió en la segunda base, porque esa sí se va a expresar. ¿Ok? Vean, chicos, qué fácil a nivel teórico podemos manipular las proteínas. Y como les digo, dentro de la agricultura, dentro de la ganadería, esto es válido. Por calidad de alimentos, reproducción de alimentos, esto es válido. En la medicina, ¿por qué no? También podemos ver en la clonación de órganos, la necesidad de células madre. Todo esto tiene mucha biotecnología para mejorar las condiciones humanas o la calidad de los alimentos. Acuérdense, ese es el enfoque, que cuando yo tenga proteínas que manipular en mis manos, ese tiene que ser mi visión para mejorar, para tener una mejor condición de vida, ¿sí? No le estamos haciendo al Dios, porque eso es imposible, pero sí nos dan la naturaleza, las herramientas para poder trabajar con ellas, ¿ok? Este es el tema de ácidos nucleicos, chicos. Me quedé corta con la información porque créanme que es nunca acabar con lo que vienen siendo ácidos nucleicos. Les agradezco mucho su atención. Gracias.